¿Qué tal amigos? Saludos y bendiciones para todos. Bienvenidos a un nuevo video. Como ven, vamos a estar hablando acerca de las cuarentenas climáticas, algo que ya hemos mencionado en otras oportunidades, lo hemos mencionado ya en varios videos. En la época de la crisis sanitaria ya estuvimos hablando bastante acerca de ese tema, pero ahora se hace un poco más patente, se hace un poco más real, ya que no somos nosotros especulando hacia el futuro de lo que va a suceder los que están hablando acerca de cuarentenas climáticas, sino que ya se viene hablando desde el Foro Económico Mundial, ¿sí? Desde organismos oficiales, y han salido a la luz algunas declaraciones de una persona que es hija del presidente o del director del Foro Económico Mundial, la hija de Klaus Schwab, que estuvo hablando acerca de este tema. Esta noticia en realidad salió ya hace un mes. Yo no soy una persona de estar corriendo tras las primicias. De hecho, vi esta noticia en su momento, la guardé simplemente. Dije, bueno, quizá en algún momento haga un video sobre esto. Pasó el tiempo y bueno, ahora vi la necesidad de hablar sobre este tema. Es bastante estresante esa vida de estar corriendo tras las primicias. Yo por lo general no lo hago. A veces en algunas ocasiones es necesario pronunciarse sobre algo que está sucediendo en ese momento, pero en líneas generales trato de que corra un poquito más de agua y ver si hay más repercusiones al respecto y después sí poder hablar acerca de cada tema. Y en este caso simplemente quiero leerles la noticia y que meditemos juntos un poco acerca de lo que se viene. Nosotros como adventistas del séptimo día sabemos que va a haber una especie de cuarentena en el futuro. Esa cuarentena va a ser más bien una obligatoriedad a nivel mundial de no trabajar en un día específico de la semana, que va a ser el domingo. Esto obviamente va a tener muchas excusas. Nosotros esperábamos hace un tiempo que fuera por una cuestión de preservar los principios de la familia, algo que puede llegar a pasar todavía si es que la ley dominical sale bajo la derecha cristiana en Estados Unidos. Pero si vamos por el lado de la izquierda progresista o de las élites globalistas, también hay una especie de deseo de controlar cuándo trabajamos y cuándo no, cuándo salimos y cuándo no, y en este caso con la excusa del clima, en pro de un bien común que en este caso sería el cuidado del planeta. La noticia salió, como les decía, ya hace un mes, titula de esta manera, diciendo acerca de la hija de Klaus Schwab: pronto tendremos cuarentenas para combatir el cambio climático, te guste o no. Ese es el título, bueno, bastante provocador el título, lo publica La Derecha Diario, es obviamente una agencia de noticias de derecha, que son de alguna manera la derecha los que se están oponiendo más abiertamente a la izquierda progresista. Y como lo decía ya en un video anterior, no piensen que porque dos pandillas se pelean entre sí significa que una de ellas sea buena. Nosotros no podemos ni adherir ni a izquierda ni a derecha como cristianos, porque sabemos que la derecha también es intolerante cuando tiene el poder. Pero bueno, vamos a leer la noticia, que es lo que nos convoca en este momento. Dice lo siguiente: Nicole Schwab dijo en un panel del Foro Económico Mundial en 2020 que el COVID-19 fue precursor de las próximas cuarentenas climáticas y que la población mundial estaba respondiendo muy bien a las restricciones sanitarias. Pareciera, por lo que dice, ¿no?, que lo del COVID fue de alguna manera como un ensayo, ¿no? Y están viendo cómo responde la gente ante una amenaza externa para seguir directrices de este tipo, ¿no? De coartar la libertad de circulación, etcétera. Y dice que la gente respondió muy bien, ¿sí?, a las restricciones sanitarias. Estoy leyendo simplemente la noticia, no dando opiniones al respecto. Después voy a dar una reflexión, pero ahora es simplemente leer la noticia. La hija de Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial y uno de los principales líderes mundiales del globalismo, defendió las ideas de su padre, diciendo que la pandemia de COVID fue una tremenda oportunidad para ver cómo el público cumpliría con una cuarentena en todo el mundo. Nicole Schwab hizo la admisión en un video recién descubierto que se grabó durante un panel de discusión del Foro Económico Mundial en 2020 en plena pandemia y mientras toda la población global estaba padeciendo la cuarentena. Bueno, este video donde ella hace estas declaraciones son del año 2020, cuando todavía estábamos en plena crisis sanitaria. Luego dice: esta crisis nos ha demostrado que en primer lugar las cosas pueden cambiar muy rápidamente cuando nos lo proponemos y cuando sentimos la emergencia inmediata para nuestros medios de subsistencia, declaró Schwab. Y segundo, que claramente el sistema que teníamos antes no es sostenible. Cuando ellos hablan del sistema que teníamos antes se refieren siempre a un sistema libre, ¿sí?,
que es básicamente cómo se ha movido Occidente en los últimos 200 años, ¿no? Un sistema de libre comercio, de libre mercado, de libre circulación, con todas sus restricciones propias, obviamente, de cada país, en algunos con más libertad, otros con menos, pero que este sistema ya no funciona, no es sostenible. Entonces veo esto como una gran oportunidad para realmente tener este gran reinicio y usar estos enormes flujos de dinero de una manera que antes no era posible, para crear un cambio que podamos mirar hacia atrás y podamos decir que este es el momento en el que realmente empezamos a posicionar la naturaleza en el centro de la economía, continuó. O sea, bueno, ellos están hablando acerca de un reinicio. Esta expresión, el gran reinicio, no es nuestra, no es mía, es la que usan ellos en el Foro Económico Mundial. Un reinicio de la economía mundial, un sistema de gobierno mundial que tenga como centro el tema de la naturaleza o del medio ambiente o del planeta, ¿sí? Todos vamos a, como dice el Papa Francisco, a cuidar nuestra casa común. Obviamente esto sigue las directrices del Papa Francisco, que a través de sus encíclicas dio los lineamientos que debe seguir la economía mundial, y obviamente el Foro Económico Mundial sigue ese lineamiento que dio el Papa Francisco. Sigue diciendo la noticia: también tengo la esperanza de que sea posible, pero creo que se necesitará mucha voluntad, tanto política como de actores comerciales, para romper con los negocios como siempre, pero de una manera muy seria, y decir que necesitamos tomar decisiones muy difíciles. Dijo en referencia a las industrias más importantes del mundo, como la energética o la producción de autos. O sea, dice que hay que cambiar estas industrias, que son las que supuestamente las que más están contaminando y generando el calentamiento global o el cambio climático, como quieran llamarlo. Ustedes saben que esto va cambiando con el tiempo. Antes era calentamiento global, ahora es cambio climático, antes era el agujero en la capa de ozono, y bueno, así siempre hubo diferentes expresiones para referirse a la actividad libre del ser humano, ¿no? Y bueno, con esta idea de ser entes morales reguladores de la humanidad, dicen, bueno, ustedes pueden comerciar tantos días, ustedes no, ustedes pueden circular en tal lugar, ustedes no. De ahí viene también la idea de las ciudades de 15 minutos, es decir, tratar de regular a las ciudades para que la gente no viaje más de lo necesario, y obviamente no con la idea de que usted tenga más cercanos los servicios básicos, sino de que usted no salga de su ciudad de 15 minutos. Esa es la idea primordial, ¿no? Dice, hay compensaciones, pero esta es nuestra oportunidad. Podemos pensar en unas cuarentenas permanentes para combatir el cambio climático, te guste o no, ya que se trata de impactos que serán aún peor si no los hacemos ahora, finalizó. Bueno, evidentemente esta gente está enferma, o sea, tienen problemas con respecto a los conceptos de libertad, a los conceptos morales, a los conceptos de igualdad de los individuos. O sea, el solo hecho de que yo me pare en una tarima, ¿no?, moral, para decirle a otro lo que debería o no debería hacer, eso habla de un complejo de superioridad muy grande, la verdad. Y bueno, estas personas que forman parte del Foro Económico Mundial y que tienen esta agenda a nivel mundial o la proponen a nivel mundial, ellos creen saber qué es lo mejor para cada sociedad. Ellos creen saber qué es lo mejor para cada uno de los ciudadanos. Y eso es de una soberbia terrible. Evidentemente esta gente no está bien de la cabeza, se los han criado, a esta chica se la ha criado con la idea de que tiene que decirle a los demás lo que debería o no debería hacer de su vida, o con sus recursos, o con sus negocios, o con su economía. ¿Sí? Obviamente que vivimos en sociedades de reglas, en esas reglas hay un respeto a la vida, tenemos que respetar la vida de los demás, tenemos que respetar la libertad de los demás y la propiedad de los demás. Por eso hay policía, por eso hay leyes, pero yo no le puedo decir a los demás cuánto tienen que viajar, o si quieren gastar todo su dinero, o si tienen que comprar esto o aquello. Pero esta gente del Foro Económico Mundial miran a China como un ejemplo a seguir, un ejemplo de control total y absoluto. Ustedes busquen en internet, busquen en YouTube, y van a ver cómo el régimen comunista chino controla a sus ciudadanos con respecto a lo que gastan, cómo lo gastan, si gastan en cosas frívolas, si gastan en lo importante, si están bien con respecto a sus deudas, si son ejemplares en esto o en aquello, y los ponen en pantalla para que la gente los vea. No, este ciudadano es un mal ciudadano porque gastó tanto y tanto, y así controlan a las personas. Obviamente eso lo hace un régimen comunista totalitario como lo es el régimen de China, pero esta gente del Foro Económico Mundial mira con buenos ojos este tipo de dictaduras, y es algo parecido a lo que quieren implementar a nivel mundial. Sigue la noticia diciendo, Nicole Schwab es parte del Foro Económico Mundial como miembro del comité ejecutivo. También es codirectora de una organización que financia a miles de organizaciones más chicas destinadas a hacer lobby
en favor de propuestas radicales para acelerar las medidas de cambio climático. El panel del que Nicole Schwab era parte discutía cómo se puede utilizar la emergencia inmediata para avanzar aún más en el plan del gran reinicio, un conjunto de medidas que, lejos de ser una teoría conspirativa, es el tema principal del Foro Económico Mundial en los últimos años. Pero la noticia sigue y dice: sin embargo, no es la primera vez que los asistentes del Foro Económico Mundial han hablado abiertamente de las cuarentenas climáticas. Desde que surgió el COVID por primera vez, como Sly News informó anteriormente, el Foro Económico Mundial declaró en septiembre que las cuarentenas sanitarias relacionadas con la pandemia de COVID-19 han demostrado que miles de millones de ciudadanos en todo el mundo cumplirían con las restricciones globales sobre las libertades en aras del cambio climático. O sea, lo que vivimos con la crisis sanitaria es una prueba de que la humanidad está dispuesta a cumplir con otro tipo de restricciones, en este caso relacionadas con el tema del clima. O sea que básicamente ha sido una especie de ensayo de lo que se va a venir próximamente sobre la Tierra, que tiene que ver con encierros climáticos o cuarentenas climáticas, restricciones a la movilidad con aras de proteger al mundo de una catástrofe climática. En un artículo publicado por el Foro Económico Mundial, la organización elogia cómo miles de millones de personas cumplieron con las restricciones de COVID y dice que es un gran punto de partida a todo lo que se viene. La tenebrosa organización argumenta que cree que el público aceptaría con la misma buena voluntad las cuarentenas para reducir las emisiones de carbono. Bueno, acá ya el periódico lo llama la tenebrosa organización, creo que es bastante atinado. Son varias las tenebrosas organizaciones globalistas que atentan contra la libertad de la humanidad. Y bueno, acá menciona cómo ellos elogiaron a miles de millones de personas que cumplieron con las restricciones en la pasada crisis sanitaria. Luego habla acerca de un artículo titulado Mi carbono, un enfoque para ciudades inclusivas y sostenibles. Dice que sugiere que las mismas tácticas de miedo podrían usarse para imponer cuarentenas climáticas de manera permanente, rotativas a lo largo de todo el mundo. Esto de permanentes y rotativas, presten atención, porque es muy probable que las cuarentenas vayan cambiando de forma hasta llegar a una cuarentena semanal, ¿sí? A una cuarentena de solamente domingos. Solamente los domingos no se puede hacer esto, esto, aquello. No se puede viajar, no se puede comerciar, no se puede hacer aquello, que va a ser justamente lo que se va a denominar ley dominical, si es que viene por ese lado. Vuelvo y repito, no estoy diciendo de que no pueda pasar, de que en realidad la derecha en los Estados Unidos gane las elecciones y con pretexto de proteger la familia, los principios cristianos y de tener el avance del progresismo, no se imponga, ¿no?, una ley dominical de tinte cristiano, digamos, ¿no? Proveniente de la derecha, de las iglesias cristianas protestantes, de la iglesia católica en Estados Unidos, del ala conservadora de la iglesia católica. Eso puede pasar, yo no estoy diciendo que eso no vaya a pasar, pero bueno, si el progresismo tuviera el poder, si la izquierda tuviera el poder, el Partido Demócrata tuviera el poder en los Estados Unidos, es muy probable que suceda esto, ¿sí? Las cuarentenas climáticas para proteger el planeta, cuarentenas climáticas que se podrían implementar un día a la semana, en este caso los domingos, ¿sí? Así que esto es algo que podría llegar a pasar. No digo que sea exactamente lo que va a pasar, porque yo no soy profeta, no sé de qué manera se va a implementar, pero sí sé que lo que está escrito es que se va a implementar una ley dominical a nivel nacional en Estados Unidos y después a nivel mundial. Ahora, me llama mucho la atención esto de las catástrofes, es decir, esto de el cambio climático supuestamente se manifiesta en las catástrofes naturales, ¿sí? En sequías en algunos lugares, inundaciones en otros, terremotos y todo este tipo de cosas, tornados. El clima está cambiando y por lo tanto, como hay un cambio climático, hay catástrofes naturales. Me llama la atención esto porque justamente las catástrofes naturales van a ser utilizadas como excusa para imponer la ley dominical, según un libro que ustedes ya conocen, que lo cito siempre, que es según este libro El conflicto de los siglos, que lo vamos a leer al final para que ustedes lo vean. Por eso me llama la atención esto de las cuarentenas climáticas. Es muy probable que suceda de esa manera. Entonces dice, el tema del artículo es cómo convencer a la gente para que adopte programas personales de asignación de carbono, instruyendo, por ejemplo, que haya días de la semana en los que la gente se queda en su casa en cuarentena para reducir su huella de carbono. Ahí lo tienen presentado en bandeja, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para reducir nuestra huella de carbono? Quizá quedándonos un día a la semana en casa. Si esto se hiciera realidad, si esto se pusiera en práctica, entonces tendríamos una ley dominical ecologista, digamos, para proteger el planeta,
Si fuera la izquierda la que gobernara Estados Unidos, probablemente esto pasaría. Si fuera la derecha, probablemente vendría una ley dominical de tinte religioso para proteger la familia y restaurar la familia tradicional, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero tenemos en las dos opciones tenemos una clara iniciativa de poner el domingo como día de descanso obligatorio a nivel mundial. Ahora, Elena G. White habla en este libro, en el libro del conflicto de los siglos, para los que no lo tienen, búsquenlo, cómprenlo, léanlo, estudienlo los sábados a la mañana en la iglesia o los sábados a la tarde, hagan club de lectura, júntense los viernes de noche si quieren, los viernes de tarde para recibir el sábado estudiando un capítulo por semana. Lean este libro, porque este libro es inagotable. ¿Sí? Es el segundo libro después de la Biblia para mí más recomendado del mundo. Ustedes lean la Biblia, el primer libro, el segundo libro, este. Si tienen una mochila y tienen que hacer un viaje, tienen que llevar pocas cosas, yo llevo la Biblia y el conflicto de los siglos, ¿sí? Porque para mí es uno de los libros más importantes y en este libro se adelantó a la situación que estamos viendo ahora. ¿Habrán cuarentenas climáticas? ¿Habrán catástrofes naturales que serán atribuidos a aquellos que no quieren guardar la cuarentena climática? Recuerden que antes se culpaba a los que no querían guardar la cuarentena sanitaria de la catástrofe de las enfermedades. Ahora se va a culpar a los que no quieran guardar las cuarentenas climáticas de las catástrofes climáticas, ¿sí? Pero vamos a leer lo que dice Elena G. White en El conflicto de los siglos, página 576, párrafo 1, hablando de Satanás como el instigador, como el que produce las catástrofes. Sabemos que produce las catástrofes por causa del pecado del hombre. Cuando Dios retira su protección de la tierra por causa del pecado, ese pecado que nosotros hicimos es el que causa la destrucción por medio de Satanás, ¿sí? Pero dice así la sierva del Señor: a la par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto de que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Bueno, ustedes fíjense que se mencionan, aparte de guerras y otro tipo de calamidades, se mencionan desastres naturales producidos por Satanás. Estas plagas irán menudeando más y más y se harán más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita, desfallece la gente encumbrada de la tierra. Y ahora fíjense lo que dice: la tierra también es profanada bajo sus habitantes porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. O sea, en realidad lo que causa esas calamidades y esas catástrofes es la transgresión de la ley de Dios, o sea, la violación de los mandamientos de Dios. Pero estas calamidades van a ser achacadas a aquellos que observen la ley de Dios. Y acá viene la dicotomía. Si sale una ley dominical que obliga a los hombres a profanar el verdadero día de reposo para honrar una institución del papado, que es el domingo, se va a estar obligando a los hombres a profanar la ley de Dios. Las calamidades van a ir en aumento, porque la profanación de la ley de Dios es lo que trae la desgracia, la ruina y la muerte. Pero los que propongan esta ley dominical van a culpar a los obedientes a esa ley de que son los causantes de provocar esos desastres naturales. Si lo ponemos en otras palabras, podríamos decir que como hay desastres climáticos y la solución para frenar estos desastres climáticos es cumplir las cuarentenas climáticas, todos aquellos que no cumplan las cuarentenas climáticas van a ser los culpables de los desastres naturales, ¿sí? Y se va a perseguir a aquellos que no observen esas cuarentenas climáticas. Dice lo siguiente: luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios, los que causan esos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. O sea, se va a invertir la cosa. Los que son causantes de los desastres van a culpar a los obedientes de la ley de Dios,
¿sí?, de causar esos desastres naturales, y van a decir que esto viene por causa de violar el domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Y así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios, y por motivos de la misma índole. Y sucedió luego que Acab vio a Elías, que le dijo a Acab: ¿estás tú aquí, perturbador de Israel? A lo que respondió: no he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido a los Baales. Primera de Reyes 18, 17 y 18. Cuando con falsos cargos se haya despertado la ira del pueblo, éste seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata Israel con Elías. Así que acá tenemos, hermanos, amigos que están viendo este video, se vienen cuarentenas climáticas, muy probablemente. Vamos a ver qué es lo que pasa. La gente está realmente muy cansada. No sé si están dispuestos a aceptar con la amenaza del tema del clima, que es algo mucho más general, que es algo mucho más abstracto que una enfermedad puntual. No sé si estarían dispuestos a aceptar un tipo de cuarentenas como esta. Pero que son intentos del hombre de cumplir la voluntad de Satanás, sin lugar a dudas. Ciudades de 15 minutos, cuarentenas climáticas, cuarentenas de otro tipo. Todos esos son ataques de Satanás contra la humanidad, contra la libertad, contra la ley de Dios, contra la palabra del Señor, porque todo esto atenta contra la predicación del Evangelio, porque el Evangelio se predica en libertad, y donde hay menos libertad el Evangelio es más difícil que se predique. Pero Dios tiene sus medios, tiene las maneras de llegar a las personas, así que no debería preocuparnos, más bien debería alentarnos saber estas cosas, porque vemos que todo lo que Dios escribió en su palabra se va a cumplir, que Dios está al control, que los agentes de Satanás van a seguir su camino cumpliendo lo que ya fue estipulado por el Señor, lo que Dios ya había escrito para beneficio de cada uno de nosotros. ¿Qué nos queda a nosotros? Confiar en la palabra del Señor. Si se han ido cumpliendo cada una de estas cosas, se van a ir cumpliendo todas las demás. Cristo viene muy pronto en las nubes de los cielos. Mantengamos nuestra vista en las promesas del Señor. Que todas estas noticias nos impulsen a trabajar más fervientemente por la causa del Evangelio, distribuir su palabra, difundir el mensaje del Señor, el mensaje de la ley de Dios, el mensaje de la gracia de Cristo, el mensaje de la pronta venida de Cristo, el mensaje en definitiva de los 3 ángeles que aparece en Apocalipsis capítulo 14. Les mando un fuerte abrazo, espero que este video les haya gustado. Si les gustó, dejen acá abajo sus comentarios, suscríbanse al canal, compartan este video con sus amigos y Dios mediante nos estaremos viendo en un próximo video.